Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este episodio del Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35, nos expresa claramente que nuestra naturaleza es propicia al pecado. Por naturaleza podemos pecar absolutamente todos. Pero ¿a qué llamamos pecado? ¿Qué es realmente el pecado? El pecado, según este episodio del Evangelio, pues tiene que ver con la falta del perdón. Cuando yo ofendo, cuando yo maltrato, cuando yo señalo a otro, pues yo estoy
manifestando rechazo, inadversión, estoy señalando culpa, y muchas veces eso va acompañado del sentimiento de rabia, de enojo. Dice el profeta, o más bien dice el libro de Siráside, que es el mismo libro del Eclesiástico, que el rencor y la cólera son cosas abominables. El rencor y la cólera. Todos podemos dejar que salga de nuestro corazón estos sentimientos abominables, que salgan de nuestro corazón, pero aún peor, podemos alimentarlos allí y nos carcomen, nos destruyen físicamente y también espiritualmente. Yo pudiera decir, y me atrevo a decir, que lo que llamamos cáncer en el cuerpo, cáncer, está muy emparentado, es casi que familia con el rencor, la ira y la cólera que podemos nosotros sentir hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esto es muy importante que tomemos en cuenta. Todos somos propensos a sentir rencor. Un rencor que nos lleva a decir muchas veces: no me soporto a mí mismo como soy. Y si yo no me soporto a mí mismo como soy, o por las cosas que siento, pues también puedo reprochar y no soportar al hermano. Son cosas abominables, dice uno de los libros de la sabiduría que tenemos en la Sagrada Escritura, como es el libro del Eclesiástico o el libro de la Siráside. ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es lo contrario a esto? Lo contrario a esto es el espíritu de mansedumbre, el espíritu de paciencia, el espíritu de la paz, que me lleva a mí a perdonarme a mí mismo y, por supuesto, a sentir perdón por los demás. Me puede llevar al infierno el rencor en mi corazón. Y cuando digo al infierno, me refiero a que estando vivo, pues vivo como si tuviera muerto. Una aparente contradicción, una dicotomía en esto. Pero también en mi corazón, así como se anida el rencor, la cólera, la ira, la rabia, pues también de mi corazón hay sentimientos nobles. He sido creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios no es rencor. Dios es perdón, misericordia, bondad y compasión. Esto es un trabajo, es una lucha, pero con nosotros mismos. Y estoy hablando de la conducta del hombre, de lo que el hombre tiene en su mente y en su corazón. Tenemos que utilizar esa expresión psicológica utilizada por Jung, la introspección. Ya saben ustedes, este psiquiatra y psicólogo, Carl Jung, él es el que a inicios del siglo XX introduce, cuando habla de la psicología, y cuando nos da aquella obra maravillosa, Los tipos psicológicos, él introduce estos términos:
introspección, diríamos el término de la psicología o el pensamiento colectivo, la introversión, este es introvertido, y la extroversión. El extrovertido y el introvertido. Nosotros tenemos que analizarnos a nosotros mismos y ver que allí mismo en el corazón nosotros podemos darle lugar más al rencor o al perdón. Eso no nos viene de afuera. Eso no nos viene de afuera. Eso sale del corazón. Si nos viene de afuera, en todo caso, porque alguien nos maltrata o porque alguien nos ofende, es porque nos sentimos nosotros alguien que realmente no somos. O tenemos demasiado orgullo para que alguien nos dice, usted va de último, y a mí me toca que ir de último, con humildad. Si llegué de último, pues yo voy de último. O tener la suficiente humildad y la suficiente sencillez como para que alguien me señale a mí un defecto y yo reconocerlo realmente como un defecto, como un ser humano. Soy un ser humano, y como ser humano, así como tengo virtudes, pues también tengo defectos. A veces nosotros ofendemos a los demás, o nos da rabia la actitud de los demás, o caemos en rencor hacia los demás por alguna ofensa recibida. Pero también pensemos en esto. Lo importante es cómo yo me veo y cómo yo me siento, y mucho más si sé de mis cualidades y de mis defectos. Hasta para practicar la humildad y la sencillez me sirve que los otros me señalen o que me ofendan, para tener un dominio de mi carácter. Recuerden que el más fuerte del mundo no es el que domina grandes toros o el que demuestra una fuerza capaz de mover carros con su fuerza, con sus manos, sino el que demuestra realmente una fuerza grande en el mundo es aquel que se domina a sí mismo, que domina allí sus pasiones, sus deseos, sobre todo el deseo de hacer mal al otro. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta y lo hagamos de manera muy responsable y muy seria. Pero si yo no soy lo que están diciendo, sino todo lo contrario, y tengo esa capacidad de dominio, pues entonces eso no me debiera afectar. Y si no me afecta, no debiera sentir aquí en mi corazón rabia, rencor o algún tipo de rechazo o de cólera hacia los demás. Esto tiene que ver mucho con el conocimiento de uno mismo. Por eso decía que el estudiarse a sí mismo, el conocerse, es muy importante. Yo pudiera preguntar aquí, alguien que señale que el oro es feo, el oro, la esmeralda, alguien que señale y diga el oro es feo, el oro tiene esta falla, el oro realmente no sirve. ¿Acaso el oro deja de ser bello, de ser hermoso y de tener valor? No, la esmeralda tampoco. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Y luego viene este evangelio, este episodio, a recalcarlo, y lo recalca nada más y nada menos que el maestro de maestros, que es Jesús. Se acerca a Pedro y le dice: Maestro, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y Jesús responde, cuando él le dice hasta 7 veces, limitando el perdón, Jesús le dice no, hasta 70 veces 7. El perdón debe ser siempre una característica y una conducta del verdadero cristiano. Ya con lo que he dicho, también cada uno de nosotros debe tener esa capacidad
de demostrar bondad y misericordia hacia el otro. Dios me perdona a mí, también yo debo perdonar. En este episodio vemos cómo un hombre que recibió todo el perdón por parte del rey, por tantas deudas que tenía, no fue capaz de compartir perdón a otra persona que se consiguió y no le debía casi absolutamente nada. Si yo recibo perdón de Dios, yo debo perdonar. Y algo más, el oro de la vida cristiana tiene que ver con el perdón. Y esto no nace de la noche a la mañana. Yo tengo que sentirlo y cultivarlo, y practicarlo. Alguien se me acerca, perdóname porque lo miré feo. Sí, yo te perdono y olvido. Debo tener mala memoria para las ofensas que a mí me hacen. Perdóname por las palabras que le dije. Sí, yo te perdono. Perdóname porque me puse a decir de usted esto o lo otro. Sí, yo te perdono. ¿Por qué? Porque llevo en la mente que si yo perdono, Dios a mí me perdona. Y el perdón es la llave que abre la puerta del cielo. ¿Y cómo se llama la puerta del cielo? La misericordia. La llave es el perdón. Quiero recibir vida desde aquí, porque he dicho al principio que la falta del perdón, el rencor y la cólera producen cáncer. Un cáncer físico y un cáncer espiritual, y me lleva a la muerte. Queremos vivir, y queremos vivir para el otro mundo también. Entonces debo practicar el perdón desde aquí, que me lleva de seguro a la casa de Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.